La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Yo soy doctor en Diseño Instruccional y Tecnología y bienvenidos otra vez más a mi misión de neuroeducación. En esta vez les voy a hablar sobre la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral y por qué es importante que todos sepamos sobre esto. En mis programas anteriores yo les había hablado cómo ha evolucionado un poco el concepto de los famosos hemisferios cerebrales. Hasta algún momento se pensaba que nuestro cerebro estaba prácticamente dividido funcionalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y que ciertas funciones estaban solamente en alguna parte de esos hemisferios. Es decir, había una localización específica para cada una de las funciones. Pero a medida que fue pasando el tiempo y los neurocientíficos empezaron a escanear más el cerebro, a hacer más investigación, se dieron cuenta que realmente nuestro cerebro es más complejo de lo que nos imaginábamos. Y descubrieron que nuestro cerebro es más bien como una red neuronal muy compleja, en donde todas esas neuronas, que son las células que lo conforman, se comunican entre ellas. Y cualquier función que haga el cuerpo o cualquier mecanismo o cualquier proceso que haga el cerebro interviene en diferentes partes de toda esa red neuronal. Entonces eso cambió un poco la percepción de ver el cerebro como algo más fijo a algo más elástico, y de ahí viene precisamente la palabra neuroplasticidad. Nuestro cerebro es elástico, es maleable, ¿sí? Y pues hoy les voy a hablar un poco de ese tema y cómo eso es tan importante para nuestro propio aprendizaje y también para, si somos educadores, pues también para nuestros propios procesos de enseñanza. Entonces, les voy a dar información un poco fundamental, no tan compleja, porque obviamente esto no es una clase de neuroeducación o de neurociencia, pero sí les voy a dar información práctica para todos. Para comenzar, quiero hablarles sobre lo que se ha descubierto sobre la biología de la neuroplasticidad. Entonces, la neuroplasticidad, ¿cómo la podemos definir? Simplemente la podríamos definir como esa capacidad que tiene nuestras neuronas de cambiar, ¿sí? Y de estructurarse de muchas maneras, ¿sí? Y eso es muy importante. Eso cambia mucho el concepto más bien antiguo que teníamos del cerebro. Entonces, lo que se ha descubierto es que un cerebro normal, digamos, va a estar influenciado por la experiencia, más que todo en nuestros primeros años de vida. Es decir, desde que nacemos va a haber una influencia de la experiencia de vida en la plasticidad o neuroplasticidad. Y obviamente eso decrece con el tiempo, pero nunca desaparece. Eso es un punto clave. Es decir, toda la vida vamos a tener, o nuestro cerebro va a aprender. Nuestro cerebro va a crecer
desde el punto de vista de, digamos, esas conexiones neuronales siempre van a estar comunicándose, siempre van a estar creando nuevas asociaciones, o sea, eso nunca lo vamos a dejar de hacer. Eso para las personas que de pronto creían que ya de pronto son muy viejas para aprender algo nuevo o simplemente pensaban que el aprendizaje solo ocurría los primeros años de vida. Es decir, sí ocurre que con la edad va decreciendo, ¿sí? Sí va decreciendo, es decir, los primeros años de vida sí se aprende más, el cerebro está como más, es más plástico, por así decirlo, es como casi como una esponja, ¿sí? Y eso va decreciendo con el tiempo. Y también se ha descubierto que si nosotros hacemos un esfuerzo fisiológico, podemos hacer de que nuestras neuronas o nuestras conexiones neuronales se fortalezcan. Pero aquí ya estamos hablando de un esfuerzo consciente. Y eso va aumentando con el tiempo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que supongamos una persona cuya vida sea, no sé, 70 años, más o menos hacia los 30 años, se van a entrecruzar prácticamente la influencia y la experiencia sobre la neuroplasticidad y el esfuerzo fisiológico que se requiere para aumentar o, sí, desarrollar esas conexiones neuronales. Eso simplemente es un ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que de pronto que biológicamente nuestro cerebro de pronto disminuya un poco su capacidad para modificarse solo con experiencia, pero aumenta su capacidad para modificarse con esfuerzo dirigido. Y eso es muy importante porque aquí nos damos cuenta cómo la disciplina, la perseverancia, la práctica enfocada obviamente va a ayudar a que haya nuevas conexiones neuronales y eso es una buena noticia pues para todos prácticamente. Entonces ya les había dicho cómo a los niños les cuesta menos esfuerzo aprender cosas nuevas. Es decir, casi como de una forma inconsciente lo hacen. Es porque precisamente su cerebro en ese momento es más plástico. Pero lo importante es que ustedes sepan de que esto sí decrece con la edad, pero nunca desaparece. Por eso cuando llegamos a ese punto de intersección, ahí es donde tenemos que nosotros poner un poquito más de nuestro esfuerzo consciente para aprender y crear nuevas asociaciones neuronales. ¿Y eso para qué nos sirve? Sobre todo para nuestra salud. Hay personas que por alguna razón han tenido problemas en su cerebro, ya problemas fisiológicos y obviamente pues se han dañado muchas partes de su cerebro, que son esos centros donde se reúne la mayor parte de información sobre una función específica del cerebro. Yo en mis programas pasados les decía que esto es como compararlo como un aeropuerto. Si ustedes quieren ir o quieren volar a un sitio, a veces no hay un vuelo directo desde su ciudad de origen, sino ustedes tienen que llegar a un aeropuerto más grande y hacer una escala, tomar el siguiente vuelo allí. Más o menos así ocurre con el cerebro. Entonces a veces hay un accidente, algo genético, algo pasa y se dañan esos centros, o sea, se dañan como esos aeropuertos grandes. Eso no quiere decir que ya usted no puede hacer las funciones relacionadas con eso que se dañó o se atrofió, sino que precisamente el cerebro o la otra parte del cerebro puede hacer o tomar esa función, ¿sí? Y eso es precisamente la neuroplasticidad. Claro, dependiendo de la edad y dependiendo de muchos factores, pues esto va a ser un proceso largo, lento, pero no imposible. Y tenemos muchos casos clínicos de personas que por alguna razón han perdido parte de su cerebro por un accidente o han nacido así. Bueno, ha habido diferentes
casos clínicos en donde las personas han logrado hacer cosas que se supone que no podían hacer porque les faltaba una parte del cerebro. Entonces, como les digo, todo depende de muchos factores, pero no es imposible. Lo importante es la disciplina, la constancia, ¿sí? Y sobre todo la paciencia, porque hay personas que pueden tardar meses, incluso años, en lograr ese efecto, pero si ustedes se lo proponen, lo pueden hacer. Entonces, recuerden que en nuestros neuronas, yo siempre muestro mis manos porque es la manera más fácil de entenderlo. Digamos, estos dedos serían como las dendritas de las neuronas. Entonces, las dendritas se comunican con las otras neuronas, ¿sí? Y digamos que en los dedos se forman, bueno, es muy complejo desde el punto de vista biológico, pero hagan de cuenta como si yo tuviera un guante. Ese guante se llama mielina y esa es la que permite que haya una conducción eléctrica de neurona a neurona. Y por alguna razón también la mielina se puede deteriorar, se puede ir acabando, ¿sí? Y se ha descubierto que el deterioro de esa capa está relacionado con muchas enfermedades. Entonces allí en esa, digamos, en esa zona en donde dos dendritas se encuentran, por así decirlo, allí entonces empiezan a formarse, digamos, como unas estructuras que se llaman espinas dendríticas, ¿sí? Que son como una especie de, como de puertas para entrar a otro lugar, donde hay como vigilantes. Como cuando, a mí me gusta poner ejemplos prácticos para entenderlo, como cuando ustedes van a viajar, por ejemplo, en avión, en tren, en barco, hay una persona que requiere ver su boleto de entrada. Entonces esos que lo requieren se llamarían receptores. Entonces ahí hay unos receptores que son los que permiten la entrada de todos estos neurotransmisores a la otra neurona y así sucesivamente. Así es como se forma toda una cadena de comunicación entre neuronas. ¿Qué han descubierto los neurocientíficos? Han descubierto que eso que ocurre allí o se puede de alguna manera mejorar o eso puede adormecerse. Y todo tiene que ver con la práctica, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros no practiquemos se nos va a olvidar. Por ejemplo, una lengua extranjera, si no se practica, se olvida. Y cualquier cosa en la vida, si no se practica, se olvida. Entonces es importante que ustedes tengan esto en cuenta, que tienen que practicar esas cosas que ustedes aprenden, tienen que reforzarlas, tienen que repetirlas. ¿Para qué? Para que se mantenga, digamos, esa comunicación entre neuronas. Entonces, la práctica hace que las cosas permanezcan, ¿sí? Hay una cosa interesante sobre los músculos del cuerpo. Los músculos, se ha descubierto que, claro, si usted deja de ejercitarse, el músculo se aplana, pero en serio que el músculo tiene una memoria es porque hay unos núcleos allí. Entonces, la gente que retoma el ejercicio ve cómo otra vez sus músculos de repente vuelven a crecer. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero darles a todos acerca de la neuroplasticidad? Es que recuerden que siempre aprendemos, hasta el último día que estemos acá, vamos a aprender. Obviamente llegará una edad en que ya no va a ser de una forma como inconsciente, por así decirlo, sino que vamos a tener que poner un esfuerzo de nuestra parte para aprender y que esa red neuronal se fortalezca, ¿sí? Y no importa si ustedes tienen un problema en su cerebro por accidente, por nacimiento, el resto de su cerebro puede lograr reemplazar esa función. Esa es la neuroplasticidad, pero se necesita esfuerzo, se necesita terapia, se necesitan muchas cosas y para eso pues existen los profesionales, para que ustedes sepan de que hay esperanza. Eso es lo más importante que quiero
que ustedes sepan con estos programas, de que conozcan más su cerebro y todas las bondades que hay allí. Bueno, pues espero les haya gustado. Si quieren más información, recuerden ver mi programa. Les estaré enseñando más sobre neurociencia y neuroeducación. Que tengan un bonito día. Les habló Iván Darío Moreno. Un abrazo a todos. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.